en este pasaje que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debe haber ese mismo deseo en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué? Déjenme decirles, hoy en mi denominación muchos pastores se pelean por los cargos. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el primero? Y muchas veces eso está dañando a la obra del Señor. Nos ha desenfocado de nuestro verdadero propósito. Muchos se enfocan en los títulos que tienen y los saca de los planes a la cual Dios los ha llamado. El propósito de Dios es servirlo. Amén. Es servirlo. Si nosotros entendemos nuestro propósito, hermanos, vamos a estar en los ojos de Dios. Vamos a poder entender y Dios va a poner su mirada en nosotros. Dice en el Salmo 101:6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Dios está buscando hombres y mujeres que entiendan el propósito por el cual Dios los ha llamado. Pero déjenme decirles, nos hemos desenfocado y hemos puesto nuestra mirada en nuestra posición y no en el propósito a la cual Dios nos ha llamado. Saulo, un hombre preparado, tenía autoridad de prender a muchos cristianos que no pensaban y hablaban como él. Y con esa autoridad que tenía, él se iba camino a Damasco para prender a muchos cristianos. Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Déjenme decirles, si nosotros no tenemos claro nuestro propósito, hacemos daño a la obra del Señor. Nos podemos a pelear el uno contra el otro. No peleamos contra nuestro hermano, peleamos contra el Señor. Y Dios dice: yo pongo mis ojos sobre los fieles, sobre aquellos que han entendido mi propósito. Tenemos que enfocarnos en el propósito de Dios. Saulo, cuando estaba en suelo tirado, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo dos preguntas muy lindas que marcan mi ministerio. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Todo líder de la iglesia debe saber quién es Dios y qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Si tú tienes claro esto, déjame decirte, tú vas a tener tu propósito claro, vas a servirlo al Señor, vas a honrarlo al Señor. Pero muchos hemos dejado al lado el propósito y nos hemos enfocado en nuestra posición. Yo soy el pastor, yo soy el líder.
yo soy el mejor preparado. Hermanos, esto hace daño a la obra. Y sin darnos cuenta, no luchamos contra el hermano, luchamos contra el Señor. Allá en el Perú es triste muchas veces ver cómo entre líderes se pelean, cómo entre pastores se pelean, diciendo que yo soy la mejor iglesia, yo tengo la sana doctrina. Simplemente hacen daño, se olvidan. Filipenses 1:6 dice, tratando a percibir de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Yo estoy en ese proceso. Todavía Dios no ha acabado su obra en mí, pero Dios está trabajando cada día en mi vida y lo está haciendo contigo también. Y mi labor, mi tarea como líder es apoyarlo, animarlo a que siga creciendo, a que siga, hermanos, enfocado en el propósito del Señor. Pero cuando nos desenfocamos del propósito, juzgamos al hermano, lo señalamos. Quizás como Pablo agarramos, lo prendemos y le enviamos a la cárcel. Porque creemos que somos los mejores. Si uno ve un poquito la historia de Pablo, él decía, si usted tiene que, yo tengo mucho más. Hebreos de nacimiento, irreprensible en cuanto a la ley. Dicen, hermanos, si nosotros no nos igualamos a Pablo. Quizás eso le daba la facultad para aprender, porque no pensaban como él, no hablaban como él, hasta que tuvo el encuentro con Cristo. Y es por eso que Pablo puede decir, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pastores, tenemos que entender que hemos sido llamados para servirlo. Jesucristo pudo quedarse en el cielo, ser adorado, alabado, hermanos, ahí, pero él decidió despojarse de todo eso y venir a la tierra para cumplir un propósito de salvar a la humanidad. Tú y yo como pastores y líderes tenemos un propósito de pastorear la iglesia, de ayudar al crecimiento en la iglesia. La iglesia, siempre digo, es como un hospital donde viven muchas personas enfermas y necesitadas. ¿Cuántos fueron alguna vez a un hospital? Hay médicos, hay enfermeras. ¿Cómo te sientes tú cuando vas al hospital y las enfermeras no te prestan atención? ¿Te sientes bien? No. Dices, nunca más vengo a este hospital. ¿Cómo tratas a las personas que vienen con problemas? ¿Cómo tratas a las personas que vienen necesitadas? ¿Cómo tratas al hermano que ha caído? ¿Cómo tratas al hermano que, hermanos, está cometiendo errores? Tu tarea no es señalarlo, no es criticarlo, es ayudarlo. Para eso tienes que despojarte, pastores. Mira a Cristo.
Jesús tomó forma de siervo, lavó los pies a sus discípulos, dio comer a multitudes, y en el libro de San Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo diciendo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como pastores y líderes, no somos llamados para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos llamó. Cada día ese anhelo debe haber en nuestros corazones. Y yo sé que para hacer la voluntad de Dios tenemos que despojarnos de ciertas cosas. Yo sé que no es fácil. Pero recuerda que el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. No es como una parte. Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que entender: no es una opción. Como pastores, como líderes, es un mandato. Dios te ha llamado con un propósito. Estamos cumpliendo el propósito de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que despojarnos. Muchas veces tenemos que dejar al lado nuestros cargos, nuestras posiciones, nuestros títulos, para poder servirlo al Señor. Porque eso muchas veces nos impide desarrollar nuestro propósito. Porque tu verdadera grandeza y éxito no está en los títulos que llevas, no está en los cargos que tienes, está en obedecerlo al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esa es tu verdadera grandeza en tu corazón. Sé que muchas veces no es fácil tomar esa decisión, pero si tú tienes claro quién es Dios y a qué te ha llamado, tú con un corazón humilde vas a decirle: ayúdame a hacer tu voluntad. La semana antepasada tenía que viajar un sábado a una iglesia a predicar, y el día viernes me puse grave y estaba orando. Llegó la 1 de la tarde el día viernes, llamé a 5 pastores para que me reemplacen a predicar, y los 5 nadie me contestó la llamada. Las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, y dije: Señor, ¿qué quieres? Que vaya. Tú ves mi salud cómo está, y tengo que ir todavía a la sierra donde hace frío. Dije: si quieres voy.
pero así enfermo no puedo servirte. Y tomé la decisión, Señor, voy mañana. Voy a salir 4 de la mañana y voy a ir. Y llamé a un líder y dije, ¿tienes tiempo mañana para que puedas manejar el carro? Porque no voy a poder manejar, porque son 4 horas de viaje. Y me dijo, sí, pastor, ya muy bien, mañana estamos viajando. Muchas veces vamos a tener limitaciones en nuestras vidas que nos van a querer impedir hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú tienes clara el propósito de Dios, tú dices, Señor, fortaléceme. Señor, restaura mi salud. Porque lo único que en tu corazón hay es el deseo de honrarlo. A pesar de tus limitaciones, tú deseas honrarlo con tu obediencia. Yo sé que no es fácil. A Jesús nadie le obligó a despojarse de sí mismo. Lo hizo por amor. Gloria a Dios. Si tú amas a Dios realmente, tú podrás tomar la decisión de enfocarte en el propósito de Dios. Yo sé que muchas veces te vas a sentir débil, vas a sentir oposición, pero si en tu corazón hay el deseo de hacer la voluntad de Dios, tú con un corazón humilde vas a acercarte, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría. Estuve la semana pasada en una reunión, en una iglesia para solucionar unos problemas. Una noche antes estaba turbado en mi corazón. Dije, Señor, ¿qué hago? Porque ya más antes he ido a esa iglesia. Y qué lindo es Dios, que me conforta con su palabra. Y me dice, ¿por qué te turbas dentro de ti? Espera en mí. Deja que yo haga las cosas. Fui a la reunión, hablaron, les escuché, y después Dios puso palabras en mi corazón y las cosas se solucionaron tan sencillas. Como líderes, Dios tiene un propósito. Y si Dios te ha llamado, Él mismo va a capacitarte, Él mismo va a ayudarte. Necesitamos líderes que estén dispuestos no a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesucristo dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de los demás. Como líderes, tenemos que entender que Dios no nos ha llamado para ser servidos, sino para servir. Como leíamos antes en San Juan, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Dile a tu hermano que está a tu lado, soy llamado no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Soy llamado no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No sé si cada mañana que te levantas le dices a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Mi esposa cada mañana me dice, ¿qué quieres comer hoy de desayuno? ¿Qué quieres que prepare de almuerzo?
Y cada mañana me levanto y digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces a mi esposa le dije, sabe que estos días no tengo ningún compromiso, vamos a tener libre. Y de repente estoy orando y Dios me dice, mira, anda a tal lugar, hay necesidad. Digo a mi esposa, los planes cambiaron, tenemos que ir a tal lugar. He tomado la decisión, el corto tiempo de vida que me queda, servirlo a mi Dios. Y me levanto cada día con esa pasión. De hacer su voluntad. Puedo tener miles de excusas para no servirlo a mi Dios. He tenido accidentes una tras vez. El año pasado tuve otra. Lunes que iba a Cusco, casi tuvimos un accidente. Estábamos yendo a Cusco y en la bajada de Urcos, en una curva, un tráiler estaba pasando a una fila de trailers y una curva cerrada. Y pisé el freno y se me fue el freno y me iba contra el tráiler. Cuestión de segundos y entre el tráiler y el abismo había un espacio cortito. Me metí por ahí y salí. Le dije, gracias, Señor. Y a veces cuando comparto me dicen, pastor, no viajes mucho. Mira, pones en peligro tu vida. Le digo, mi vida no tiene sentido si no le honro a mi Dios. Yo le digo a Dios, prefiero morir sirviéndote que estar en mi cama. Dios anhela que el propósito de nuestras vidas esté claro. Y cuando tú tienes el propósito claro en tu vida, tú podrás levantarte cada mañana dispuesto a hacer la voluntad, no porque te obligue el pastor, no porque alguien te dice, sino porque tú amas realmente a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, tú anhelas honrarlo a Él. No con tus palabras, sino con tus acciones. Quizás miras tus limitaciones. Pero tú dices, Señor, fortaléceme. Porque en mi corazón hay el deseo de hacer tu voluntad. Y Dios, que mira los corazones, que prueba la mente y pesa los corazones, Dios va a levantar y va a usar tu vida. Quizás Dios va a pedirte salir de tu comodidad, salir de tu confort. Quizás Dios va a pedirte que te bajes del título o del cargo que tienes para servirlo. Jesucristo, siendo Hijo de Dios, lavó los pies a sus discípulos. Gloria a Dios. Amén. Y muchas veces es triste escuchar a muchos consiervos
por el hecho que se han preparado un poco más, empiezan a menospreciar a los demás. Y déjame decirte, no honramos a Dios de esa manera. Dios anhela es que tú entiendas que has sido llamado para servirlo. Y vuelvo a decir, la verdadera grandeza es tu obediencia al Señor. Dios ve con mucho agrado cuando tú tomas decisión de obedecerlo. A Dios no le impresiona tus títulos que tengas o los cargos que tengas, porque son pasajeros. Por la gracia de Dios, he vuelto a retomar la presidencia de mi asociación Maranata en el Perú. Pero eso no me hace mejor que nadie. Me hace más siervo a mí. Y en mi corazón es, Señor, estoy acá para servirles. Y siempre estoy viendo dónde hay necesidad. Dónde, Señor, quieres que vaya a apoyar mi consiervo. Pero cuando uno no tiene claro su propósito, está aferrado a su posición. Y Dios muchas veces en su grande misericordia va a usar circunstancias para bajarte y entiendas el propósito. Cuando Saulo iba camino a Damasco, en su caballo montado, Dios hizo que resplandeciese una luz y cayese al suelo. Y ahí Pablo, en el suelo tembloroso y ciego, tuvo que preguntar: amado consiervo, no esperes eso en tu vida para entender cuál es el propósito de Dios. Con un corazón humilde, cada mañana dile al Señor: ¿qué quieres que haga hoy? Porque si no tenemos claro, vamos a empezar a dañar la obra del Señor. Y esto es una decisión voluntaria. No es una imposición de enfocarnos en el servicio al Señor. Jesús dijo, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. Mira a Jesús, el Hijo de Dios, despojarse de toda su gloria, de todo su poder, de toda su grandeza, y tomó forma de siervo. Si mi Maestro, mi Salvador, se humilló y tomó esa forma, ¿cómo no nosotros que somos sus siervos? Amén. Por eso que pues hay ese sentir en nosotros, no somos mejor que Cristo. Aleluya. Pero cuando no entendemos el propósito de Dios, nos aferramos en nuestra posición. Y es triste cuando uno se aferra en su posición. ¿Qué sucede cuando te sacan del liderazgo del pastorado?
sirven. Déjame decirles, tu posición, tu cargo es temporal, es pasajero, pero tu propósito es eterno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No te aferres a lo temporal, no te aferres a lo pasajero, aférrate a aquel llamado, a aquel propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Que haya ese sentir en nosotros. Ese mismo anhelo que hubo en Cristo hay en nosotros. Entre más alto sea tu llamado, más profundo debe ser tu humildad. Entre más alto Dios te levante, ten un corazón humilde. Aleluya. Muchas veces yo le digo al Señor, yo prefiero estar detrás de la cortina, que nadie me vea, pero de ahí servirte, Señor. Cada día el deseo en nuestros corazones sea cuidar la humildad. Aleluya. Porque fácil nos podemos desenfocar de los propósitos de Dios. Conozco muchos consiervos míos que han vivido apasionados de Dios, pero en un momento de su vida se desenfocaron y ya no están en el ministerio. Y cuando veo a ellos, Dios me dice, te puede pasar también a ti si tú no tienes claro el propósito en tu vida. Aleluya. Por eso con cada día con corazón humilde digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Muchas veces me cuesta, no es fácil. Pero no tengo opción en mi vida de hacer la voluntad del Señor. Dios nos está llamándonos a tomar decisiones, no por un mes, no por 2 meses, no por sino hasta la muerte. Amén. Por la gracia de Dios, estoy 34 años en el pastorado. Y cada día mi dependencia es de Él. Y siempre yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Cuando nos desenfocamos del propósito de Dios, empezamos a hacer nuestra voluntad, como yo pienso, como yo quiero, y no como Dios quiere que yo haga. Necesitamos entonces entender que tenemos que tener un corazón humilde, porque no son tus logros, no son tus títulos que te tendrán enfocado en el propósito de Dios, sino tu humildad, reconociendo que has sido llamado para servirlo. Y esa decisión que tomamos debe ser hasta el último día que Dios nos concede con vida. Amén. Y dice Pablo,
que tomó Jesús decisión hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vergonzosa que había entonces. Hay veces nosotros más preocupados estamos en nuestra situación y no en cumplir los propósitos de Dios. Jesucristo, como Hijo de Dios, el deseo de hacer la voluntad del Padre le llevó a tomar forma de siervo y morir de la manera más vergonzosa. Déjame decirte una vez más, enfocarte en el propósito de Dios te va a llevar quizás a despojarte de ciertas áreas en tu vida, a morir quizás tus sueños, tus metas, tu propósito por tu vida para cumplir los propósitos de Dios. Y no hay nada más hermoso que tener clara nuestro propósito y cada día poder extendernos. Y sé que cumplir el propósito de Dios nos va a costarnos. Si yo preguntase al pastor Tomás Darwin, cumplir los propósitos de Dios cuesta. Horas de oración, de lágrimas, de impotencia, de dolor, de sacrificio. Pero el tener claro el propósito y el amar a Dios nos fortalece, hermano. No importa lo que tengamos que sufrir o atravesar, lo único que anhelamos es darle gloria al Señor, honrarlo al Señor. Porque para eso hemos sido llamados, para hacer la voluntad. No es como tú quieres, es como Él quiere. Me recuerdo cuando diseñamos la construcción de la iglesia allá en Mazuco. Tuve en una visión la construcción y dimos a un hermano para que nos haga las columnas y algunas partes del diseño, y él empezó a hacerlo. Y fui y había encofrado mal. Dije, hermano, no es así el diseño. Me dijo, sí, pastor, pero ya está hecho. No, le dije, discúlpame, tienes que desarmar. Pero pastor, es un día de trabajo con 7 personas. Lo siento, le dije. No es como tú quieres, es como está el diseño. Amén. Sin querer tuvo que desarmarlo y volverlo a hacer. Pastores, fracasamos en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, cuando queremos hacer como uno quiere. No es como uno quiere, es como Él quiere. Amén. Quizás en tu mente humana dices, pero Señor, no va a funcionar. Ese Señor no me parece bien. Deja, es la voluntad del Señor. Yo una vez le dije eso al Señor. Señor, no creo. Me dijo, solamente espera, que yo tengo todo el control. Tú haz lo que te he dicho, nada más. Y hermanos, he visto obrar a Dios
de una manera increíble. Dios nos está llamando a hacer su voluntad. Amén. Tus estrategias muchas veces no sirven. ¿Cuántas veces he planeado cosas y Dios dice, no, sabe que no? Yo tengo mis propios planes, tengo mis propios propósitos. No digo que es malo planear, no digo que es malo, es bueno, pero muchas veces lo hacemos sin consultar a Dios. Déjame decirte, allá en el Perú está pasando algo muy triste en las iglesias. El deseo de querer crecer y tener muchos miembros en la iglesia, se está permitiendo cualquier cosa dentro de la iglesia. Doy gracias a Dios que aquí no ha llegado esa música que hay en el Perú, que las iglesias ya parecen una discoteca. La música del mundo cambió las letras y se canta en la iglesia. Antes quizás se decía, con mucho temor vamos a danzar. Y un ministro dice, hermanos, danza y baile es sinónimo, entonces vamos a bailar dentro de la iglesia. Triste, hermanos. Muchos pastores que hacemos para atraer la juventud. Si vemos que una discoteca es atraído por las luces, los colores, en la iglesia ponemos luces y colores para atraer la juventud. Amada iglesia, amados pastores, líderes, no es como tú quieres, es como Él quiere. Tenemos que nosotros hacer morir a nuestra carne, hacer morir a nuestros sueños, quizás a nuestros planes, a nuestro orgullo, para hacer la voluntad del Señor. El deseo en nuestros corazones sea, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aunque me cueste. Yo sé que va a sonar como algo radical, algo legalista, pero no quiero un extremo. Que tú tomes las cosas del Señor en serio. Dios anhela y te ha elegido con ese propósito para hacer los planes de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Tú tienes que morir. Tú tienes que morir. Porque si tú no mueres, tú no estarás dispuesto a hacer los planes de Dios. Cuando tú has entendido y has muerto y tienes el deseo de hacer la voluntad del Señor, Dios te va a exaltar. Amén. Dios te va a levantar. Dice en el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Hermanos, cuando tú tomas la decisión de hacer la voluntad de Dios, Dios te va a exaltar. No esperes que la gente te exalte. No esperes aplauso de la gente. No esperes que la gente te reconozca. Espera que Dios te reconozca. Que Dios, hermano, te exalte.
Cuando nos desenfocamos del propósito, esperamos aplauso de la gente. Esperamos que la gente nos reconozca. Y si no nos reconoce, nos molestamos. Es porque pusiste tu mirada en tu posición y no en el propósito de Dios. Mi deseo en mi corazón es que el reino de Dios se extienda. Aleluya. Conversamos bastante con el pastor Darwin y nos apasiona apoyar, ir a las iglesias donde hay necesidad, porque sabemos que Cristo ya viene. Amén. Y Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Eres un obrero aprobado por Dios. Dios aprueba tu servicio. Le preguntaste a Dios: ¿te agrada mi forma de servirte? ¿Te agrada la forma como trato a los hermanos, cómo trato a las hermanas, cómo trato al hermano débil? ¿Te agrada cómo trato a mi consiervo? Si anhelas ser exaltado por Dios, vive bajo la poderosa mano de Dios humillado. Dice 1 de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¡Qué precioso! Vivir ahí con humildad, dispuesto: Señor, mi anhelo es hacer tu voluntad. Y Él, cuando fuera tiempo, te va a exaltar. Vuelvo a decir, no busques que la gente te exalte. No busques reconocimiento de la gente. Busca que Dios te reconozca. Aleluya. Gloria a Dios. Busca que Él ponga tu mirada en ti. Por eso me encanta el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Yo me he preguntado, cuando ese pasaje dice que mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que esté conmigo, ¿todos estaremos con el Señor? No. Dice los fieles. Y la segunda frase dice: y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Me he preguntado, ¿todos serviremos al Señor? ¿Todos honraremos al Señor con nuestro servicio? No. El anhelo en nuestros corazones debe ser con toda humildad: Señor, quiero hacer tu voluntad. Yo sé que muchas veces nos va a parecer algo absurdo lo que Dios nos pide hacer, pero Él sabe, Él conoce todo. En una oportunidad, cuando estaba en una reunión con líderes en una iglesia, todos empezaron a hablar mal, a criticar en contra de los líderes.
Y bueno, en mi carne quiso un poquito reaccionar, porque empezaron a hablar cosas y me puse a orar dentro de mí. Y Dios me dijo, no los tomes en cuenta, pero Señor. Y cuando les empecé a mirar, les empecé a ver con caritas de niños, de 5 añitos, 4 añitos. Y les empecé a mirar toditos con esa carita. ¿Vas a hacer caso a niños? Y me reí. Se molestaron peor. Dije, discúlpenme, hermanos, si me río, después les cuento. Y simplemente les escuché. Dije, hermanos, gracias por su sinceridad, ya que acabamos la reunión. ¿No hacía nada? No, les dije, no hacer caso a niños. ¿Entiendes? Y eso fue todo. Y en otra oportunidad, Dios me dice, ¿sabe qué? No le digas nada, escúchalo nada más y ora. Le escuché 2 horas. Acabaste, sí, vamos a orar. Y cuando acabamos de orar, ¿sabe qué me dice? Pastor, eso necesitaba. ¿Qué hice? Nada. Ni una sola palabra. Solamente escucharlo. Amén. Hermanos, corazón abierto, humilde para hacer la voluntad del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y Él te va a exaltar cuando sea el tiempo. Porque Dios mira lo que hay en tu corazón. Cuán dispuesto, cuán deseoso estás en hacer su voluntad. Si tú te encargas de cumplir el propósito de Dios, Dios se va a encargar del resto. Aleluya. Doy gracias a Dios. Cuando yo empecé a servir al Señor, a los casi 24 años, después de 3 años de casarme, endeudado, sin plata, y le dije al Señor, nunca quiero ser pastor, porque vi cómo lo trataron a mi papá, que era pastor, que fundó la iglesia, cómo trataron a mi cuñado. Dije, nunca quiero ser pastor. Voy a servirte, voy a ser un líder así, pero no pastor. Pero Dios sabe cómo llamarlos. Y les digo, Dios fue fiel conmigo. Aleluya. Dios es fiel y sigue siendo fiel. Trajo retos y desafíos a mi vida. Y su palabra está en mí todos los días. José, si tú me crees, vas a ver mi gloria. Yo digo, yo quiero ver tu gloria, Señor. No tengo temor, no tengo miedo a ir. No tengo temor a invertir. No tengo temor en predicar, Señor. Porque yo quiero ver tu gloria. Y cada día lo puedo ver, cómo Dios obra. Cómo Dios es glorificado cuando uno lo sirve con un corazón humilde. Me encanta haber venido en esta vez con Pastor Darwin y Pastor Tomás, Jorge ahí, porque podemos conversar del ministerio. Me inspira sus vidas a seguir sirviéndole al Señor. Saber que estamos en diferentes lugares, pero tenemos un mismo espíritu de honrarlo a Dios, de extender el reino de Dios. Y nos unimos por esa causa. Y estamos pensando, Señor, cómo bendecir a este pueblo, cómo bendecir a este país. Cada que venimos, nos vamos con una carga tremenda. Porque eso es lo que Dios pone en sus corazones. Conversábamos ayer con el Pastor Darwin y estábamos viendo para empezar el seminario andino por acá para captar líderes. Le decía, pastor, estoy dispuesto, pastor, dígame cuándo vamos, está en los carros a disposición para ir, porque quiero invertir en el reino de mi Padre. Aleluya, gloria a Dios.
Para mí no hay mayor satisfacción invertir en el reino de mi papá. Porque anhelo, cuando esté delante de él, me diga: José, sobre poco te puse y fuiste fiel. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Eso espero. Por eso anhelo serle fiel, hacer la voluntad de mi Padre. Espero que sea Dios que me reconozca y me exalte. Amén. Por la pasión, por el amor que hay en mi corazón. Aleluya. Vive con propósito Santo. y no por tu posición. Una vez más te digo, tu posición es pasajera, temporal. Hoy soy presidente, de aquí al próximo año, Dios mediante, dejo de ser presidente, pero está clara mi posición de servirlo al Señor. Amén. Me recuerdo el 2013, asumí también la presidencia de la Acción Maranata. Hice 2 periodos hasta 2019. Hasta 2019. Y durante ese tiempo imprimimos miles y miles de discipulados, materiales, apoyamos a las iglesias para su construcción, bendecimos muchísimas iglesias. Y cuando terminé el periodo me decía: pastor, ¿nos vas a seguir apoyando? Dije: yo no les apoyo por el cargo, yo les apoyo porque hay esa pasión en mi corazón. Pidan discipulados. Ustedes quieren, voy a seguir invirtiendo en el reino de Dios. Y seguimos invirtiendo. Cada vez más discipulados. Enviamos a muchísimas iglesias. No por el cargo, sino porque hemos entendido que es nuestra responsabilidad bendecir a muchas iglesias. Amén. Amada iglesia, vive en el propósito de Dios. Pastores, no te aferres a tu cargo. Aférrate al propósito de Dios. Porque hoy puedas estar en el pastorado y quizás mañana no. Pero el propósito es eterno. Amén. El propósito, hermanos, es eterno. Aférrate a lo eterno. Déjenme decirles una vez más. Tu propósito está por encima de tus cargos y posiciones o títulos que tengas. Porque te va a llevar a tener una estrecha relación, intimidad con Dios. A una relación más profunda, más sincera, más íntima con Dios. Porque cada día vas a poder decirle: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y qué precioso es cuando hay esa disponibilidad en nuestros corazones. Hermanos, cómo engrandecemos el reino de Dios. Cómo el reino se va a extender, porque hay personas que están apasionadas, no de hacer su voluntad, sino la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad de Jesús, el sentir, debe ser nuestra voluntad también. Amén. Jesús diciendo: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. Amén. Como pastores, como líderes, no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. No vivamos para impresionar a los hombres, a la gente. Vivamos para honrarlo al Señor, Amén. para honrarlo a Él. Aleluya.
todos los días de nuestra vida. Nuestro mayor gozo es honrar a Él. Tengo un nieto que tiene 2 añitos y 4 meses. Y a veces, por la salud, me echo en la cama. Y él viene, papá, me dice, me da beso. Y me ve que estoy con medias. Hace un esfuerzo para quitarme las medias ahí en su fuercita y me saca. Papá, ya. ¿Sabe que cómo alegra mi corazón esto? Esa actitud alegra mi corazón y Dios me dice, cuando tú me obedeces, alegras mi corazón. Hermano, yo anhelo alegrar el corazón de papá. Anhelo que él se sienta feliz. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, entendemos el propósito, Dios se siente feliz, honrado, porque tiene hijos que lo aman, tiene hijos con una claridad firme en su posición, en el propósito al cual Dios lo ha llamado. Aleluya. Pero cuán decepcionado se sentirá Dios cuando no hacemos su propósito. Te pusiste a pensar el dolor que hay en el corazón de Dios cuando nosotros entre pastores no nos tratamos bien. Cuando nosotros empezamos a juzgar, a criticar a nuestro hermano, cuánto dolor causamos al corazón de papá. Yo creo que los que somos papás y tenemos hijos jóvenes, duele que nuestros hijos entre hermanos se peleen, ¿o no? Duele. Yo tengo hijos. El mayor tiene 36, el otro 30, el otro 26. Duele mi corazón a veces verlos a ellos. Y Dios me dice, ¿sabe qué? Tu actitud me duele mucho más cuando tú no haces mi voluntad. Por eso que cada día corro a su presencia. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tu propósito. Quiero que te pongas en pie. Quiero ahí que cierres tus ojos y te preguntes, ¿estoy preocupado por el propósito de Dios? ¿O estoy preocupado cómo me ve la gente? ¿Cómo me trata la gente? ¿En qué estoy más preocupado? ¿En mi propósito o en mi posición? Y la segunda pregunta, ¿qué me está impidiendo para entender el propósito de Dios en mi vida? Pablo nos dice, pero en Hebreos nos dice, capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Yo no sé qué está impidiendo tu vida para que cumplas el propósito de Dios. Yo no sé qué te está impidiendo y que tú tienes que renunciar, desechar de tu vida, salir de esa posición para abrazar el propósito, el llamado de Dios. Dios te está llamándote. Cristo ya viene, iglesia. Ahí donde estás, empieza a orar. Permite que el Espíritu Santo te hable.
Quizás como cualquier persona te equivocaste, fallaste. Yo también me equivoco, fallo. No soy perfecto, pero sé que Dios cada día está perfeccionando su obra en mí. Si tienes que acercarte a tu hermano y decir, pastor, os siervo, perdóname, hablé mal de ti. Y esto me ha desenfocado de propósito. Hazlo. Dios quiere hoy bendecirte, que salgas de este lugar retado, desafiado. Abrazar el propósito y puedas ver la gloria de Dios, cómo Dios va a usar tu vida, cómo Dios va a obrar en tu iglesia, cómo, hermanos, el evangelio va a ser extendido y mucha gente vendrá a los pies de Cristo. Necesitamos con un corazón humilde reconocer y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Sin darme cuenta, he estado luchando por mi posición, pensando ser mejor que mi consiervo, pensando ser mejor que mi pastor. Perdóname, Señor. Ayúdame a reconocer. Y si tengo que acercarme, ayúdame a decirle, perdóname. Porque sin darme cuenta he estado luchando contra Dios. Dios quiere usar tu vida. Dios está buscando líderes, pero con ese sentir que hay en Cristo Jesús, que se despojan para servir, que toman decisión de hacer la voluntad del Señor. Gracias, Señor, en esta noche por mis hermanos, por mis consiervos que están aquí. Ayúdanos que esta palabra nos lleve a reflexionar y a tomar decisiones